esposo del rey le da la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos permitan compartir este tiempo en sus hogares. Sabemos que han sido tiempos difíciles, tal vez de cansancio o de estrés. Les invitamos en este tiempo para adorar y exaltar a nuestro Dios. ¿Nos acompañan? Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Oh. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Estoy segura que este tiempo ha sido de gran bendición para nuestra vida. Dios nos puede seguir hablando a través de su palabra. Damos este tiempo a Rocío. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Aret. Es un gusto, mis amadas mujeres, estar nuevamente con ustedes. Ya nos hemos deleitado en el Señor con esta alabanza
Ahora nos deleitaremos en su palabra. Espero tengan ya preparada su Biblia. Yo iré leyendo y iremos comentando y reflexionando sobre la vida de Betsabé. Si ustedes abren su Biblia en 2 de Samuel 11, empezaremos a ver la historia de David y de Betsabé, recordando que David era un rey. Iniciamos con el versículo número 1. En la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó encerrado en ese momento en su palacio. ¿Te suena familiar? También nosotros en esta pandemia estamos encerrados en casa, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo David? Una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Qué curioso, ¿verdad? Cómo David, sin tener nada que hacer, se pasea por la azotea del palacio y ve que una mujer muy hermosa se está bañando. Yo te pregunto, en estos tiempos que estamos en casa, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Tienes tiempos de ociosidad o estás ocupada con los quehaceres de la casa? Vamos a ver qué le sucedió a David en esos momentos de ociosidad. Dice que cuando David vio a esa mujer tan bella que se estaba bañando, llamada Betsabé, mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era esa mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. ¡Ah, caray! Era casada. Se le estaba dando la referencia de que ella tenía un esposo. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este, cuando David envió mensajeros a que la trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Es decir, se cometió un adulterio, porque Betsabé era casada. David también tenía una esposa, ¿verdad? Y puedes preguntarte en este momento, Betsabé, ¿por qué no le dijiste que no? Tú sabes que David era el rey, que ahí solamente ella podía obedecer. Ella no tenía otra alternativa. Y al cometer adulterio y ella volver a ir a purificarse, sucede que sí, ella estaba lavando su cuerpo, pero no estaba limpiando su corazón. Tú sabes que todo pecado tiene consecuencias. Y no es que Dios te castigue, no es que Dios se enojó por lo que hiciste y ahora te va a ir muy mal. Las consecuencias siempre van a ser parte de nuestro pecado. ¿Sabes cuál fue la primera consecuencia? Betsabé quedó embarazada. Y claro, se lo hizo saber a David. Y entonces el rey David, al ver que ella estaba embarazada y que tenía un esposo, empezó a idear un plan. ¿Te has fijado que cuando nosotros tenemos un problema también empiezan esos pensamientos de preocupación y empezamos a ver qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer para no sentirnos tan culpables? Desgraciadamente, como seres humanos, siempre queremos culpar a los demás y nosotros sentirnos inocentes en la acción que hemos participado.
Entonces el plan A del rey David consistía en mandar a traer el rey David mandó a traer a Urías, que era uno de sus mejores soldados y esposo de Betsabé. Y en el versículo 6 nos dice: entonces David envió este mensaje a Joab: envíame a Urías el hitita. Y así lo hizo Joab. Urías se presentó ante David, quien habló con él sobre Joab, los soldados y la guerra. Entonces David le dijo a Urías: ve a descansar a tu casa. ¡Ay, qué amable se vio el rey David! ¡Ay, Urías, vete a tu casa a descansar!, ¿verdad? Urías se fue del palacio con un regalo, o sea, aparte de que te mando a descansar, te doy un regalo para que lo lleves contigo a casa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que durmió fuera de la puerta del palacio como cualquier otro siervo del rey. Los siervos le informaron a David que Urías no se había ido a su casa. Entonces David le dijo a Urías: tuviste un largo viaje, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Urías le respondió: el cofre sagrado y los soldados de Israel y Judá están acampando en Sucot. Mi amo Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Esta fue una respuesta llena de sabiduría. Pero ¿qué creen? Que el plan A no le funcionó al rey David. Porque lo que quería era que Urías fuera a dormir con su esposa para que Urías creyera que el hijo que estaba en el vientre de Betsabé era de él. Ay, salió muy inteligente el rey David, ¿verdad? Haciendo sus planes. Y como no salió el plan A, entonces ideó el plan B. Ay, se parece mucho, ¿verdad?, con nosotras, que de repente estamos pensando y cómo le vamos a decir y de qué manera, donde yo salga totalmente inocente. El plan B consistió en que Urías fue nuevamente llamado al palacio. En el versículo 12 nos dice que David le dijo: quédate aquí esta noche, mañana te enviaré a la batalla. Urías se quedó en Jerusalén esa noche, hasta la mañana siguiente. Luego David llamó a Urías para que se presentara ante él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo emborrachó. Otra vez vemos que David estaba empleando toda su inteligencia para poder hacer que su plan B funcionara. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos del rey. El plan B se fue por el desagüe. David estaba desesperado, completamente desesperado. ¿Cuál es tu primera reacción cuando tienes un problema? ¿Le hablas a tus amigas? ¿Le hablas a tu mamá o a tu esposo? ¿Hablas a la iglesia, a tu pastor, diciéndole que ahora sí necesitas ayuda porque los planes que tú tenías no te funcionaron? ¿O doblas tus rodillas para hablar con Dios acerca de lo que estás haciendo y lo que todavía vas a seguir planeando? Entonces el rey David dijo: bueno, plan A, plan B no salió, pues vamos con el plan C. Y el plan C era desaparecer a Urías. Dice el versículo 14: a la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y la envió con el mismo Urías. Imagínate qué lealtad de Urías. Urías no dijo como alguna de nosotras pudiéramos decir: ¿qué le mandará a decir el rey a Joab? ¿Y si abro el recadito y lo leo? Él fue leal y le llevó ese recado a Joab. ¿Sabes lo que decía ese recado? Le indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate, donde la pelea fuera más dura, y que lo dejara solo hasta que lo mataran. Estaban planeando el asesinato
del esposo de Betsabé. Joab observó la ciudad para ver dónde estaban los amonitas más fuertes y ahí envió a Urías. Los hombres de la ciudad salieron a pelear contra Joab y entre los hombres de David que habían muerto se encontraba Urías elitita. Y entonces, al ver que ya había muerto, que ya se había cumplido la petición del rey David, pues Joab también manda un mensajero para que le avise al rey David que el oficial Urías elitita también había muerto. Y el mensajero fue y le dio completamente el mensaje al rey David. Y en el versículo 25 vemos que David le dice al mensajero: dile a Joab que no se aflija tanto por lo que ha pasado. Ni te preocupes, Joab. Nada más asesinamos a Urías, ¿verdad? No ha pasado nada. La espada puede matar a un hombre igual que a otro. Que planee un ataque más fuerte contra Rabá y conseguirá la victoria. Es decir, el plan C estaba dando resultados. Estaban añadiendo pecado a su pecado. Fue un asesinato premeditado con alevosía y ventaja. El pecado nos va fragmentando, nos va rompiendo en pedazos. Y hoy nos podemos preguntar, ¿y qué pasaba con Betsabé? Pareciera que estamos hablando solo del rey David. ¿Y Betsabé qué pensaba? ¿Qué pasaría, imagínate, por la mente de Betsabé cuando le dijeron que su esposo había muerto en la batalla? El versículo 26 nos dice que cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Es decir, que ella sí lloró, ¿verdad? Que ella primero no aceptaba la muerte de su esposo hasta que vino la aceptación. Ella hizo luto por su esposo. Cuando termina el luto, David sigue planeando. La manda a traer a su palacio y se casa con ella. Sabíamos que ella estaba embarazada y era una consecuencia del pecado. A veces creemos que por clamar a Dios no va a haber consecuencias. Es decir, bueno, pues ya me voy a casar con ella, ya es viuda, no tiene esposo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pues creo que ya terminó todo. Pero ¿sabes qué dice el final del versículo? Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Y nosotras podemos decir: Betsabé, reacciona, por favor. ¿Por qué no le dijiste que no? Mira, Betsabé, hubieras buscado una amiga que te aconsejara, así como las amigas que yo busco y me aconsejan. Esta historia nos hace reflexionar que todos como humanos, en algún momento de nuestra vida podemos caer. Que todos podemos ofender a Dios y hacer cosas que a Él no le agradan. Esto no quedó ahí. David aún ni siquiera había reconocido que había pecado contra Dios, que había cometido adulterio, que había asesinado a un hombre que fue sabio al responder a los planes que David tenía para él. Betsabé no solamente había cedido a los deseos de David, también había perdido un esposo que era sabio, que estaba lleno de sabiduría. Como David no entendía, el Señor envió a Natán en el capítulo 12 para que le dijera a David lo que estaba haciendo. Natán lo hace a través de una parábola para hacerlo reaccionar. Cuando le cuenta toda esa parábola, que yo espero que tú la leas en casa de manera completa por el tiempo, y David sentencia a ese hombre del que le están hablando en la parábola, que se aprovechó
de un hombre pobre que solamente tenía una oveja, dijo que ese hombre merecía la muerte. Y Natán le dijo a David en el versículo 7, tú eres ese hombre. El Señor de Israel te dice, te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Qué tremendo. A mí se me enchina la piel de escuchar esto. Es como cuando Dios nos dice, oye, te estoy dando la vida, te estoy dando salud, te estoy dando una familia. ¿Qué estás haciendo? Dejaste que los amonitas mataran a Urías elitita para quedarte con su esposa, lo más bajo y ruin. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. O sea, no pienses que porque lo mandaste a matar, tú te libras de esta situación. Es como si tú mismo hubieras ido a matarlo a la batalla. Por eso, y fíjate este versículo 10, Dios da la sentencia. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita me despreciaste. Ahora el Señor te dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y te las entregaré a un hombre cercano a ti. Dominará con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Imagínate que Dios te esté dando esta sentencia. Fue ahí donde David reconoció su pecado ante Natán, diciendo, he pecado contra el Señor. Y creo que es una de las cosas más difíciles, reconocer que hemos pecado contra Dios. Que estamos siendo fragmentados, despedazados por ese pecado, y no nada más nosotros, los que nos rodean, los seres a los que decimos amarles, también están siendo destruidos. Cuando David reconoció su pecado, se arrepintió, pero las consecuencias no desaparecieron. A mí me asombra cuando alguien va a consulta y me dice, ¿por qué si Dios sabía que yo iba a sufrir, permitió esto? ¿Por qué nos duele reconocer? Yo también sabía que esto traía consecuencias, pero se me facilita más culpar a otro y aceptar mi responsabilidad. Dice que después de esto, le dijo Natán a David, el Señor te perdonará, incluso de este pecado, no morirás, porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor, pero tu hijo sí morirá. Híjole, yo no imagino el dolor tan grande para David saber que su hijo iba a morir. Y no era nada más David, también Betsabé iba a perder a su hijo. Yo no sé si tú, mi amada mujer, que estás viéndome a través de esa pantalla, has sufrido la pérdida de un hijo, has sufrido la pérdida de un esposo, no lo sé, pero debe ser un sufrimiento que sientes que no se acaba o un duelo que sientes que va a ser permanente. Después de esto, Natán regresó a su casa y el Señor hizo que el niño que David había tenido con su esposa de Urías enfermara de gravedad. Aún David ayuna, llora, clama al Señor. Sin embargo, el niño muere. Cuando el niño muere, David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Y luego fue a casa del Señor para adorar. Después regresó y les pidió a sus siervos algo de comer.
Los siervos estaban asombrados. Caray, murió el niño, ¿cómo es que él ya se levantó? Debería seguir ayunando o clamándole a Dios, ¿verdad? Sin embargo, David les respondió en el versículo 22. Cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Pero Betsabé también lloraba y hacía duelo por la muerte de su hijo. Tal vez aquí no nos muestre de manera clara el sufrimiento de Betsabé, pero tú, mujer, sí lo sabes, porque tú lo has sentido, porque tú lo has padecido. Sin embargo, David, después de esto, fue a consolar a Betsabé, se acostó con ella, ella volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo. Ella fue la madre del rey Salomón. Todos estos factores influyeron en la vida de David y de Betsabé, pero no la determinaron, porque al fin y al cabo, el arrepentimiento trajo perdón a sus vidas. Y ese arrepentimiento hizo que Dios después les diera un hijo que se convertiría en el rey de Israel y que fue el rey Salomón. Esta historia yo quisiera que tú en casa la repasaras y la leyeras y la reflexionaras. Y que veas que el pecado que te fragmenta, solamente el perdón puede juntar esas partes y volver a unirte a ti mismo y a los que están a tu lado. Hoy yo te quisiera preguntar, ¿qué lecciones podemos aprender de Betsabé? Y tú tan fácil me pudieras contestar, pues solo hubiera dicho que no. Pareciera una respuesta mágica, solo di que no. Y nos atrevemos a decirle a la comadre, a la amiga, es que tienes que leer el libro, no digas sí cuando quieras decir no. El leer el libro te va a traer conocimiento, pero no sabiduría. Betsabé necesitaba la sabiduría de Dios como tú y yo la necesitamos en estos momentos. La mujer moderna está necesitando también de la sabiduría de Dios. La Biblia siempre nos señala en cada historia que nos relata cómo hay un contraste entre lo necio y entre lo sabio. Las niñas necesitan sabiduría para poder decir no a las personas que quieren dañarlas. Las señoritas necesitan sabiduría para tomar la decisión correcta que va a afectar toda su vida. Las madres necesitamos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poder amar a nuestros maridos. Una anciana, viuda, necesita de la sabiduría de Dios para entender cuál es el propósito en su vida y no deprimirse porque ha quedado sola. Todas necesitamos de la sabiduría de Dios. Si yo te preguntara ahorita para ti qué es la sabiduría, ¿qué me contestarías? A veces pensamos que la gente que tiene mucha sabiduría es porque ha leído muchos libros. Te tengo una mala noticia. El conocimiento no te va a traer sabiduría. Te va a traer esos conocimientos de esos hechos que te pueden ayudar. Pero si tú no los pones en práctica, nunca vas a adquirir sabiduría. Y aunque tú me digas que naciste en el Evangelio y que has leído la Biblia muchas veces y que ahorita estás guiándote en un calendario que tu pastor con todo el amor hizo para que tú leas la Biblia en un año, pero ¿sabes a veces por qué lo leemos así? Por compromiso.
Y a veces me toca leer 3 capítulos y los leo, pero no reflexiono, menos los pongo en práctica en mi vida. Entonces he adquirido los conocimientos, pero no he adquirido sabiduría. Sabiduría es la aplicación correcta de tales hechos. No confundas sabiduría con conocimiento, ni tampoco confundas obediencia con amor. A lo mejor estás leyendo tu Biblia por obediencia, pero no por amor. Cuando tú amas al amado, cuando tú te abandonas a los brazos de Dios, entonces haces las cosas por amor. Entonces te deleitas en la palabra, no dice la lees por compromiso, te deleitas y meditas en ella de día y de noche. Cuando alguien te escribe una carta y es de una persona que tú quieres mucho, lees esa carta, ese mensaje y te deleitas y lo vuelves a leer y a releer porque tu corazón se emociona de leer esas palabras de amor. También Dios nos dejó esas palabras de amor. Hoy yo te invito a que para adquirir sabiduría te abandones en los brazos de Dios y le digas: Señor, para mí no es tan fácil decir no. Para mí no es tan fácil dar una respuesta que sea la correcta. Yo quiero que tú me ayudes y me des sabiduría. Yo quiero que sea tu voluntad hecha en mi vida. Es cuando Dios te va a ayudar a contestar sí o no. No es el libro que te recomendó tu amiga. Es el amor de Dios el que va a hacer que tú puedas tomar una decisión que no vaya en contra de Dios. Hay 3 cosas que te quiero decir que te va a traer la sabiduría a tu vida. Te va a guardar y te va a preservar de participar en decisiones que van a crear un desastre en tu vida. Si vamos a Proverbios 2, 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la sabiduría entrará en tu corazón. No dice que la sabiduría va a entrar en tu mente, dice que la sabiduría entrará en tu corazón. Y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Por favor, lee Proverbios 2, 11 y 12 en casa. Segunda cosa que te va a traer la sabiduría. Te va a hacer una mujer sabia, que edifique su casa y no que la destruya con sus manos, nos dice en Proverbios 14:1. Tú como mujer, si estás encargada de las finanzas de tu casa, o puedes traer la ruina, ¿verdad?, de manera económica a tu familia, o puedes ser esa mujer que pueda organizar y suministrar lo que tienen en casa para que alcance. Tú puedes ser la que aconseje a los hijos o hacer que ellos tengan conflictos. Tú puedes ser esa mujer que pueda guiar a sus hijos a amar a su padre, no a despreciarlo, no a hablarle mal de él, sino hacer que lo respeten. Son ya 2 cosas que la sabiduría te trae. ¿Quieres ser una mujer sabia que edifique su casa? ¿Quieres que la sabiduría preserve tu vida y la de tu familia? Y la tercera, la Biblia no nos enseña a buscar riquezas, no nos enseña a buscar honra ni larga vida. La Biblia nos enseña a buscar sabiduría. Si lees Proverbios 3:13, dice así: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valioso que las piedras preciosas. Creo que triste va a ser que muramos siendo necias. Qué triste, pero qué hermoso sería que en tu lápida se escribiera: esta mujer fue sabia y edificó su casa. Y por último, como conclusión, quiero decirte
que es un reto para nosotras las mujeres. Estar llenas de sabiduría, ser prudentes, tomar las decisiones correctas delante de Dios. Si somos esta clase de persona, solo traeremos bendición a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? No es nada más eso. Es que de veras amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Porque cuando le amemos de esa manera, no vamos a querer pecar contra Él. Hemos aprendido que para tener conocimiento necesitamos adquirirlo, pero para tener sabiduría tendríamos que aplicarlo. Y de veras yo te invito hoy a que te enamores de Jesús, a que te deleites en su palabra, para que la medites de día y de noche. Porque son cualidades que necesitamos para adquirir sabiduría. Mi amada hermana, esta tarde quisiera terminar con una oración. Una oración rogándole a Dios que no creamos que por el hecho de decir no, vamos a adquirir sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la gracia. Ahí en casa donde estás, cierra tus ojos, prepárate para hablar con Dios, predispón tu corazón y díselo. Dile cómo te sientes de los pecados que has cometido, pero que hoy tú te arrepientes y quieres pedir perdón. Amado Dios, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez hemos planeado de una u de otra manera hacer un mal. Tal vez hemos planeado ir y pecar contra ti. Padre eterno, planes que hoy te pedimos que tú frustres, Señor. Te pedimos que tú frustres nuestros pensamientos, Señor. Esas acciones que van en contra de nuestro prójimo, Señor. Que hoy las frustres, Padre, como frustraste a David en sus acciones cuando quería matar a Urías. Señor, que nos ayudes, Padre, a adquirir sabiduría, a deleitarnos en tu palabra y a ponerla por obra. Amarte, Señor, para no pecar contra ti. Amar a nuestros hijos, amar a nuestro esposo, para que a pesar de las circunstancias no desmayemos, sino permanezcamos fieles a ti, Señor. Porque, Padre, hoy no queremos una familia fragmentada, queremos una familia unida por tu amor, sellada, Señor, por tu amor y tu palabra. Y todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. No olvidando, Señor, que tenemos que leer y volver a leer tu palabra, porque tú tienes una enseñanza para cada una de nosotras, en cada versículo, Señor, y cada día de nuestra vida. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias. Agradecemos a Dios este tiempo. Gracias, Rocío, por este tiempo. Creemos que Dios ha hablado a nuestra vida, a su vida, a nuestra vida. Gracias por abrir sus hogares. Les vamos a invitar, nuestra próxima reunión es el 13 de agosto a las 6 de la tarde. Agradecemos este tiempo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes que estamos viendo. Gracias. Nos vemos, Mujeres Huerto.